Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gloria sea a su nombre por siempre, porque no hay absolutamente nada en este mundo, en este tiempo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en lo que se refiere a la edad de la iglesia, que vaya a sostenerte, o sostenerte, que no sea la palabra de Dios. La palabra del Señor es lo que te va a vivificar, lo que te va a afirmar, que te va a alabar, que te va a sostener. Es su palabra, son sus promesas. Esto lo vemos en toda la Biblia, en el ejemplo de Abraham. Abraham, él fue sostenido por la palabra de Dios, él fue sostenido por las promesas que el Señor le hizo, de que de su simiente saldrían naciones y pueblos. Oh, gloria sea su nombre, que todas las naciones de la tierra serían benditas. Y él creyó esa palabra y le fue contado por justicia. Él le creyó al Señor. Él creyó en la venida de un Redentor. Él creyó en el Salvador del mundo, en Cristo Jesús. Él creyó. Y por eso es que la palabra del Señor, cuando decimos la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de su obra en la cruz. Solamente eso puede vivificarte, puede levantarte. Oh, gloria a Dios. No importa cuán muerta esté la persona, su palabra te levanta, te vivifica. Oh, gloria a Dios, te fortalece. Y si no se conoce este libro, lo cual tristemente la mayoría de los creyentes no conocen algunas historias de la Biblia, sí. Conocen algún que otro pasaje, algún salmo, ¿entienden? Sí. Pero no conocen la Biblia. Y por lo tanto, no conocen al Señor. Si no se conoce la Biblia, ¿cómo uno va a conocer al Señor? Si la manifestación, la revelación más completa de Cristo, de la obra, es por medio de su palabra. Oh, bendito sea su nombre. Amén. Entonces, por eso es tan importante que el creyente pase tiempo en las Escrituras. Que pase tiempo oyendo, pero oyendo la palabra de verdad, oyendo el verdadero evangelio, no oyendo tanta cosa que hay ahí, oyendo la verdadera palabra, estudiando, leyendo, escudriñando, meditando en las Sagradas Escrituras. Meditaré en tu ley de día y de noche. El gozo, el regocijo lo encontramos en su palabra, ¿sabe? Y entonces esto, con esta vida, una vida de oración, buscando al Señor, dejándole saber a Él, Señor, yo te necesito, Señor, yo te necesito. Ayúdame, Señor, no puedo hacer nada sin ti, ayúdame, dame sabiduría, entendimiento. Dame gracias, Señor. Oh, Señor, aquí estoy, usa mi vida, en fin. Entonces continuamente ese espíritu, ¿sí? Pero esto es algo que debe mantenerse día tras día. Esta dependencia del Señor no es que un día dependo porque estoy pasando un problema, pero después ya hasta que no pase alguna otra dificultad ya no dependo del Señor, mientras tanto dependo de mí mismo. Porque esto es lo que uno mayormente ve en la vida de los creyentes en general. Ay, estoy dependiendo del Señor ahora porque hay un problema, pero cuando el problema se resolvió, ya volvemos nosotros al yo. Ahí ya somos autosuficientes otra vez. Y hay problema, y cuando hay problema y se corre a la iglesia.
¿Usted se imagina la cantidad de personas que han pasado por aquí en problemas de salud, enfermedades, mucha enfermedad, problemas de, por ejemplo, de económicos, sí, también mucho, problemas, situación de inmigración. No, estoy hasta que me salgan los papeles. No sé, pero me acuerdo de gente viniendo y pasando al frente y yo decía, ay Señor, qué bendición. Yo veía a estos hermanitos pasando al altar ahí durante un tiempo muy, muy corto fue, muy, muy corto. No sé qué sucedió, pero pasando al altar, pasando al altar, pasando al altar. Y uno oraba, digo, ay, gloria a Dios, esta consagración al Señor, Él, su palabra, están respondiendo a ese mensaje. No, todo era para que le salgan los papeles. De eso se trataba toda la cosa. Después que los papeles le salieron o no le salieron, da igual, porque da igual. Si no le salen, entonces ya no voy más a la iglesia. Y si sí le salen los papeles, tampoco voy a la iglesia, porque ahora ya me salió y ya se me resolvió la situación. Y yo pensaba, digo, ay, qué consagración, gloria a Dios, este amor al Señor, a su palabra. No, todo era situación de inmigración. Es triste, hermano. Yo no estoy diciendo que uno no va al Señor y uno no pasa al altar por un problema de enfermedad económico, familiar, doméstico. No estoy diciendo eso. Uno, claro, por supuesto, ¿a quién uno va a acudir sino a Él? Pero, tenemos que tener algo muy claro. ¿Yo voy a Él por Él o voy a Él por lo que Él pueda hacer por mí en cuanto a resolverme alguna situación temporal? Yo lo amo a Él, por las palabras de vida eterna, como dijo Pedro. No, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú puedes darnos panes y peces. Eso dijo. Oh, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú puedes elevarnos al próximo nivel o hacernos apóstoles. ¿Eso fue? Oh, no, Señor, ¿a quién iremos? No sea cosa que estemos enfermos, pero si estamos contigo no vamos a sufrir ninguna enfermedad, etc. ¿Quién sabe? No. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Piense esto, ¿cuántos llegan al Señor Jesucristo? ¿Cuántos permanecen en Cristo? ¿Cuántos van a una iglesia? ¿Cuántos por las palabras de vida eterna? Les predican arrepentimiento y dicen, oh, gloria a Dios, sí, Señor, me arrepiento. Se predica de humildad, Señor, yo me humillo delante de ti, Señor, no soy nada. Son pocos. Y pareciera que cada vez son menos. Que están con el Señor y que siguen así, dicen, no, Señor, yo te voy a seguir a ti. Pero es por las palabras de vida eterna, Señor, porque yo necesito de ti. Es decir, de Cristo. Escuche, nosotros necesitamos más de Cristo que lo que Cristo pueda resolver en nuestras vidas. Nosotros necesitamos más de Cristo que resolver una situación financiera. Necesitamos más de Cristo que resolver una situación inmigratoria. Necesitamos más de Cristo que aún una sanidad de una enfermedad. Necesitamos a Cristo. Él es el dador de la vida. Él es la resurrección y Él es la vida. Y el que cree, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Entonces van, pasan, piden y aún reciben, pero todavía estando muerto. Oh, bendito sea su nombre. Necesitamos encontrarnos con Cristo, con el Cristo de la gloria. Necesitamos encontrarnos con Él, conocerlo a Él. Conocer sus palabras, entenderlas, ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y poder ver las cosas como el Señor ve, la prioridad que el Señor tiene para con nosotros. Todas las demás cosas son añadidas, dice, pero lo primero es lo primero.
buscad el reino de Dios y su justicia. Uno dice, buscar el reino de Dios. ¿De qué reino? El reino ahora. No está hablando del reino ahora, ni del dominionismo, ni ese espíritu de conquista, ni de ensanchamiento, ni de nada. No estaba refiriéndose a eso el Señor. Está refiriéndose a aquellas cosas que el Señor vino a dar a la humanidad. El reino de Dios consiste en la redención del hombre. Oh, gloria a Dios. En la redención. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios se refiere a cosas espirituales. Y luego dice, y justicia. Y la justicia es algo que el hombre no puede conseguirla. Nosotros no podemos obtener justicia. La justicia es solamente por Cristo. Cristo, Él es la justicia en Dios. La justicia nos ha sido dada, la justicia es otorgada, la justicia es imputada, la justicia es Jesús. Amén. Por eso necesitamos, esto es lo que debemos buscar. Buscar esto, busquemos eso. Y todas las demás cosas son añadidas. ¿Quién las añade? Las añade Él. El Señor las añade. ¿Por qué? Porque lo elegimos a Él. Yo te elijo a ti, Señor. Te elijo a ti. Claro, le pedimos a Él cosas. Por supuesto que sí. Pedid y se os dará. Pero tenemos que saber muy bien qué estamos pidiendo, hermanos. Buscad y hallaréis. ¿Qué buscamos? Ahí dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia ya nos dice que tenemos que buscar. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Padre! Siento la presencia del Señor. El Señor está diciéndonos que debemos buscar eso. Un versículo conocido por primero el Señor y después todos conocemos y todos decimos amén. Sin embargo, no todos lo hacemos. La fe está puesta en las cosas que estamos tratando de que sean añadidas, no añadidas, sino que esas sean el enfoque. Y el reino de Dios y su justicia, bueno, eso sí hay tiempo. Si se puede. Si me da la gana. Cuando esté interesado. Cuando esté pasando por un problema muy grave. Tenga mucho cuidado, el enemigo está robándole sus hijos, está robándole familia, le está robando la tranquilidad, le está robando la paz, le está robando todo. El enemigo no está apuntando algo, él quiere robar todo, principalmente la salvación del alma, para aquel que la tiene. Por medio del mundo, por medio de las cosas del mundo, por medio de los intereses de aquí, terrenos, y por medio de la religión. Separarlo y apartarlo de el Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito sea su santo y poderoso nombre. Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso. No hay otro como Él. ¿A dónde? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Ay, me encanta esa pregunta. Eso es lo que necesitamos hablar, lo que necesitamos. ¿A dónde iremos? ¿A dónde irás tú, hermano, que oyes? ¿A dónde irás tú, hermanita? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde irás? ¿A dónde? ¿Qué lugar? ¿Qué refugio? ¿A qué roca? ¿A dónde te esconderás? ¿Verdad que no hay lugar? ¿Verdad que en tu mente no hay otro lugar? Solamente encuentras refugio en Cristo. Solamente encuentras palabra en Cristo. Solamente encuentras ánimo en Cristo. Santidad en Cristo. Justicia en Cristo. Verdad en Cristo. Solamente encuentras luz en Cristo. Solamente encuentras gozo en Cristo. Oh, gloria a Jesús. Solamente en Él. ¿Verdad? No. Realmente lo veo hoy. ¿A quién iremos? Aleluya. Solamente, únicamente, exclusivamente Él. No hay otro que pueda dar palabras de vida eterna. Oh, Jesús. ¿Lo crees hoy? ¿Crees esto? ¿Crees esto?
Oh, bendito sea su nombre por siempre. Bueno, en este día vamos a seguir con Hechos capítulo 12, la persecución. Ustedes ven este patrón. Estaba meditando en esto hoy. Este patrón. Bendición, persecución. Llenura del Espíritu Santo, persecución, oposición, ataque. Quiero que ustedes vean este patrón, porque este es el patrón de la vida del creyente. Del verdadero creyente, por supuesto, de aquel creyente que es creyente. Y que es creyente de verdad en medio de creyentes, que no lo son. Y entonces este creyente va a encontrarse con este patrón, con esta situación. Bendición, oposición. Llenura del Espíritu, persecución. Situaciones adversas, pero gran gozo. ¿Entiende? Esto es lo que vemos aquí también. Dice así la palabra del Señor, capítulo 12 de Hechos. Y en el mismo tiempo, se refiere al tiempo cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén. Recuerdan, los pobres de Jerusalén, se recoge una ofrenda, entonces es llevada a estos creyentes. La ofrenda era para creyentes, no era que se estaba haciendo donativos a otros, sino era para los creyentes mismos. Dice el rey Herodes, se refiere a Herodes Agripa, el hijo de Aristóbulo, el nieto de Herodes el Grande, quien asesinó a los bebés de Belén. Echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, probablemente lo hizo para congraciarse con los líderes judíos, y mató a filo de espada a Santiago, hermano de Juan. Este fue el primero de los apóstoles que murió, y jamás se eligió un sucesor de Santiago. De hecho, con excepción de Judas, quien fue reemplazado por Matías, jamás otra persona ejerció uno de los oficios de los 12. Esto lo digo por esto, y acá en la Biblia de Estudio del Expositor lo menciona. Muy importante. ¿Por qué? Porque muchos dicen que aquellos apóstoles, entonces ahora los apóstoles que se dicen hoy apóstoles, son los que le suceden a aquellos apóstoles. Es decir, ellos enseñan la sucesión o la continuación apostólica. Que estos apóstoles, bueno, por supuesto, van muriendo y entonces otros nuevos son puestos, instaurados allí por quién sabe quién. No es así. Y viendo que había agradado a los judíos, o sea, estos judíos líderes religiosos, estos judíos que estaban en contra, por supuesto, del evangelio de Cristo, de los cristianos, estos judíos religiosos, les había agradado lo que Herodes hizo, que mandó a matar a filo de espada a Santiago, al hermano de Juan, y pasó adelante para prender también a Pedro. Dice, bueno, ahora ya Santiago, ahora Pedro. Imagínense. Eran entonces los días de los ácimos. Era el tiempo de la Pascua, es decir, el mes de abril. Después de arrestarlo, a Pedro, le puso en la cárcel. Representa la tercera vez que Pedro fue detenido. Entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, representa a 16 soldados, que pone a Pedro con 16 soldados, 4, ¿no?, para cada una de las vigilias. Fíjense, se ve que algo se ve que este Herodes sabría que Pedro, el Señor estaba con Pedro y que el ángel del Señor lo venía a rescatar allí de las cárceles. Dice, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Dice, bueno, después que pase la Pascua, entonces lo sacarían para juicio con el propósito de, por supuesto, matarle. Entonces, y cuando así que Pedro era guardado en la cárcel, ¿y qué sucedía? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí presenta la mayor arma a disposición de la iglesia.
La iglesia reunida, orando, haciendo intercesión por Pedro, y mientras tanto Pedro en la cárcel. Y cuando Herodes le había de sacar, es probable que Herodes desanimó la palabra por todo Jerusalén, o diseminó, mejor dicho, la palabra por todo Jerusalén, de que iba a celebrar un espectáculo que sería la muerte del gran apóstol Pedro. Es posible que esto haya sido, sí. Dice, mañana entonces, después de la Pascua, se hará un espectáculo con Pedro y finalmente lo matarán. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, porque lo tenían encadenado a estos dos soldados. Entonces, seguramente Pedro estaría encadenado con grilletes a dos soldados y los otros dos soldados estarían de vigilia, ¿no? De guardas. Y esto cada 4 horas. Y entonces dice, aquella misma noche, Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Como dije, Pedro estaba durmiendo, aunque supuestamente iba a morir al día siguiente. Pero él no estaba preocupado, bien que él estaba durmiendo. Amén. Bueno. A ver si sabemos que al otro día ya sabemos que nos van a matar, que nos van a ahorcar, que nos van a apedrear o crucificar si estamos durmiendo plácidamente toda la noche. Pero sin embargo Pedro pudo, porque había una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Amén. Que guardaba el corazón y protegía el corazón de Pedro de todos estos pensamientos que Satanás pudiera meterle. El Señor le había dicho a Pedro, tú no morirás joven, sino que tú morirás de viejo. Oh, gloria a Dios. Usted está entendiendo lo que decía hoy al principio. Gloria, gloria a Jesús. Las palabras del Señor te sostienen, hermano. Cuando el Señor te sostiene, el Señor te habla, el Señor te da una promesa. Aleluya. Tú guardas eso en tu corazón. Y entonces ya nada te mueve. Dice, y he aquí el ángel del Señor le sobrevino. Es decir, un ángel del Señor vino. Y una luz resplandeció en la cárcel. E hiriendo a Pedro en el lado, es decir, más bien que le golpeó, ¿no? Le tocó. Le despertó diciendo, levántate pronto. El ángel lo despierta. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Este es el poder de Dios. Cuando dice la palabra, en el corito, mejor dicho, que dice Cristo rompe las cadenas, ¿se acuerdan? Cristo rompe las cadenas se caen. Gran poder. Y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así y le dijo, cúbrete tu ropa y sígueme. O sea, seguramente Pedro se había quitado su ropa, su vestimenta externa y se quedó con su túnica interna. Entonces le dice, cíñete, o sea, ponte el cinturón, porque era un lazo, un cinturón, se tenía que poner su cinturón y ponerse su ropa externa, esta vestimenta y las sandalias. ¿Por qué? Cuando alguien se ciñe, en ese tiempo que dice cíñete, es porque se va a poner a servir. Cíñete porque va a empezar a correr. Cíñete porque va a ponerse a trabajar. Amén. Él antes se había despojado de esta vestimenta externa, de estas ropas. ¿Por qué? Y bueno, se quitó ese cinturón, se aflojó para dormir. Ahora le dice, no, ahora cíñete, ahora vístete, ahora ponte las sandalias. Oh, gloria a Dios, cálzate ahora con ese calzado, con esas sandalias del Evangelio. Porque vuelves a predicar, Pedro. Oh, aleluya, gloria a Jesús. Oh, cómo se siente la presencia del Señor, hermanos. Levántate, no es tiempo para estar aquí ahora. Ya esto fue transitorio. Cíñete para correr la carrera. Cíñete
para seguir adelante. Cíñete para mirar esa meta que es Jesucristo el Señor. Cíñete, ponte la ropa, prepárate para seguir adelante. ¿Entiendes esto? Aleluya. El Señor te rescata, el Señor te liberta, el Señor rompe las cadenas para que seas libre, para que te ciñas una vez más. Cíñete, cíñete, cíñete. Aleluya, prepárate. Cuando se ceñían, es decir, que se levantaban un poco así esas ropas, ¿no? Y se ponían este lazo, este cinturón, para tener las piernas más libres, para poder andar, para poder correr, para poder subir, para escalar, para levantar, para traer. Cíñete para la obra del Señor. Aún no ha terminado. Todavía tú estás con vida. Todavía tú estás respirando, significa que no acabó la carrera. Cíñete por la fe en el nombre del Señor Jesús. Espero que estés tomando estas palabras hoy, hermano y hermana. Las cadenas se caen solo por el poder de Dios. Las cadenas han sido rotas por la cruz del Señor Jesucristo. Y por eso ahora el Señor puede decirte, cíñete y átate tus sandalias. Oh Jesús, oh Jesús. El ángel del Señor, o un ángel del Señor, este no era una aparición precarnada de Cristo, sino que era un ángel del Señor. Y veamos cómo el Señor se preocupa hasta que esos pies estén calzados. Porque podría haber dicho, bueno, sale así, vamos rápido así, en pijama, digamos. Si esas cadenas se rompen, uno dice, salgo así. No. Vístete. Quédate tranquilo, hay tiempo. Vístete, pero rápido, eso sí, rápido. El Señor no te saca a algo próximo sin preparación. No te saca desnudo así, descalzo. No. Él te saca cansado. El Señor te prepara y te saca calzadito y vestidito. Preparado. Ven cómo el Señor está en todos los detalles. Ay, pero es que yo no tengo lo que me falta, no sé, no entiendo, no consigo, no alcancé, No, el Señor te saca para seguir adelante en esa batalla, para seguir adelante en la palabra, en la predicación, en la obra, en el servicio al Señor, calzado y vestido, hermano. O sea, no necesitas nada, el Señor te lo provee todo, el Señor te prepara, el Señor te dirige. Aleluya. Y vemos que hasta el Señor está preocupado que no se vaya a resfriar Pedro. No se podía enfermar Pedro, tenía que predicar. Cálzate, ponte tus sandalias. No sea cosa que salgas ahora a la calle y te agarre el frío de la noche y te resfríes. Amén. Oh, bendito. El Señor está en todos los detalles, aún en unas sandalias. Dice mucho esto, dice mucho. Las sandalias del Evangelio de la paz. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Entonces dice otra vez en el versículo 9, y saliendo, ¿no? Ya saliendo de ahí, le seguía y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Ay, Pedro estaba ahí como Pablo, ¿no? En su visión. Yo no sé, hubo un hombre hace 14 años, no sé, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. En ese momento, y al estar tan dormido, lo toca el ángel, se despierta, se pone las sandalias, la ropa, sale, se le caen las cadenas. Recuerde que él había visto una visión, él había sido tomado en una visión ya anteriormente, y ahora como que no se daba cuenta si estaba pasando de verdad o si estaba viendo una visión. Tenía dificultad de poder pasar de lo natural a lo sobrenatural. Él seguía pensando que estaba viendo una visión. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia,
O sea, se ve que Herodes lo colocó a Pedro en la prisión interna, es decir, la prisión que está más al fondo, vamos a decir. Y para poder llegar ahí había que pasar estas puertas, donde en cada puerta habían guardas. ¿Pero qué pasó? Pedro se hizo invisible. El Señor hizo invisible a Pedro. ¿Sabe qué? Esto pasa. Yo no estoy diciendo que estamos ahí de mujer invisible y de hombre invisible. Pero yo no sé, hay momentos, hay cosas sobrenaturales en las que decir, y no sé cómo estuve ahí, qué pasó allí, pero nadie me vio, nadie. El Señor orquestra todo. Entonces en ese momento dice, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad. Tuvieron que pasar 2 puertas con guardas, nadie los vio, y además todavía tenían que pasar la puerta de hierro principal que sale a la ciudad. Amén. La puerta de la prisión, la cual se les abrió por sí sola. Oh, bendito. Es como si hubiera tenido control remoto. Es como si hubieran tenido un botón ahí, era todo un sistema automatizado digital. Oh, Jesús. Gloria al Señor. Porque el Señor es avanzado en todas las cosas. Amén. Aleluya. Aleluya. Automática se hizo la puerta. Todavía ni existían todos esos avances. Bueno, pero el Señor ya obra de esa forma, de la manera más avanzada de todas. La puerta automática se abrió, como si alguien hubiera apretado un botón de algún lugar, como serían hoy las prisiones, ¿no? Que aprietan botón, se controla todo el sistema, abre, cierran las puertas, etc. Bueno, así. Gloria a Jesús. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, ahí es que Pedro entra en sí y dice, no, esto pasó de verdad, estoy en la calle, estoy vestido, estoy acá afuera, estoy libre. Ahora él se da cuenta que no había sido una visión, sino que realmente había sido liberado por un ángel. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Oh, gloria al Señor, Él es el libertador, el único libertador. Y revela a Pedro dando toda gloria y honra al Señor, y Herodes se privó de poder hacer al otro día ese espectáculo que él ya tenía planeado. Y todos aquellos que estaban listos para ver un gran derramamiento de sangre al próximo día. No era el tiempo, no era el momento. El Señor resguardó a Pedro. ¿Por qué? Todavía había una misión que cumplir, la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Jesús la sangre. Oh, sí,
Jesús la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Todos, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Le alabamos en esta noche por su misericordia, su amor y su gracia. Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin. Seguimos con ahora el relato de Pedro. Después de él salir de la cárcel milagrosamente, un ángel del Señor viene, le rescata, son rotas esas cadenas, sale, pasa una guarda, pasa a la otra puerta, la puerta de entrada se abre automáticamente, sale, él se percata del hecho que no fue una visión, sino que realmente eso sucedió. Recuerde que por otro lado estaba la iglesia orando, estaban reunidos en una casa y estaban intercediendo por Pedro. Bueno, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos se refiere, ¿no?, que se menciona aquí, que es el que escribió el Evangelio según San Marcos, que lleva su nombre, donde muchos estaban juntos orando. Ellos estaban allí orando por Pedro. Y tocando Pedro a la puerta del patio, es decir, no era la puerta de la casa, sino que era la puerta externa, había todo un patio, un portón. Y bueno, toca la puerta allí, de la cerca viene siendo, que rodea la casa, que normalmente estaba con llave. Sale una muchacha para escuchar, llamada Rode, y se refiere a esta joven que era la sirvienta de esta casa y que parte de sus deberes era también ir a dar la bienvenida a las personas que llegaban, a los invitados, ¿no?, abrir la puerta, etc. ¿Qué sucede? La cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió el postigo. En vez de abrir la puerta, no la abrió. Claro, también sucede que como era la sirvienta de la casa, entonces ella tenía que pedir permiso. Siempre comúnmente se avisa a los dueños, mira, llegó fulanito de tal, etc. Pero de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro dio nueva que Pedro estaba afuera en el postigo. Entonces presenta aquí el mensaje de ella, algo tan asombroso, algo que parecía increíble. ¿Qué hace Pedro aquí? Pero ella reconoció la voz de Pedro y ellos le dijeron, estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. En otras palabras, no solo que no le creyeron, sino que pensaron de que ella estaba loca, realmente está loca, perdió la cabeza. Y cuando dicen, bueno, no debe ser él, no puede ser, estás loca, es su ángel el que vino.
expone una creencia de aquella época de que todos los judíos tenían un ángel de la guarda. Mas Pedro perseveraba en llamar, seguía golpeando. Cada vez más fuerte seguía Pedro golpeando. Y cuando abrieron, le vieron y se espantaron. Se quedaron mudos. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque todo el mundo, un alboroto fue eso, todos hablaban y gritaban, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Santiago y a los hermanos. Se hace referencia al hermanastro del Señor y a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, además de algún otro de los 12 que pudieran haber estado en Jerusalén en ese momento. Es decir, déjenle saber a todos que el Señor me libertó, que estoy fuera. Y salió y partió a otro lugar. No le dijo a nadie a dónde es que él iba. Luego que fue de día, es decir, al otro día, recuerdan la situación todavía con Herodes. Herodes piensa que ese día va a dar un gran espectáculo. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Es decir, cuando estos soldados, al otro día es que recién ahí fue que se percatan los soldados de que Pedro no estaba en su lugar, no estaba en su celda. Porque en ese tiempo, todos aquellos que fueran soldados, que estaban al cuidado, a la guarda de los prisioneros, ellos tenían que cuidar a esos prisioneros de no escaparse bajo juramento de muerte. O sea, si ellos perdían un prisionero, si algo pasaba, ellos tenían que responder con su propia cabeza. Por eso estaban atemorizados, estaban alborotados. Mas Herodes, cuando le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, se le pregunta a los guardas qué había pasado, una historia fascinante, los mandó llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Hace referencia al hecho de que estaba avergonzado ante la gente, no pudo celebrar su espectáculo concerniente a Pedro, por eso se fue de Jerusalén. Y Herodes estaba enojado, dice. Él se va, dice, bueno, ahora no voy a poder hacer esto. Estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. No se dice por qué es que estaba enojado con estos de Tiro y de Sidón. Mas ellos vinieron, concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz. Intentaron hacer la paz con Herodes por causa de cierta interrupción, lo cual la historia no menciona cuál era el conflicto. Entonces, cuando este Blasto, lo sobornaron a Blasto, el camarero del rey, estaban pidiendo por paz, por lo que fuera el conflicto. Porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Acuerdos comerciales con respecto a alimentos, etc. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, es decir, él se sentó en su silla real. Todo esto se hacía con mucha fanfarria, con mucha ceremonia, y les arengó. Tiene que ver con él que hablaba con gran orgullo, es decir, él hablaba con mucho ímpetu, con mucha altanería, con gran orgullo. Es decir, miren lo que yo he resuelto. Era una persona vanagloriosa. Y el pueblo aclamaba. O sea, él se hizo pasar como que él había sido el salvador de estas ciudades, de Tiro, de Sidón, que él había arreglado este conflicto, en fin. Entonces se hace esta gran celebración, se viste en su ropa real, se sienta en su trono y ahí lo van llevando. Y el pueblo aclamaba. Quiere decir que sea lo que sea que decían, lo alababan. Y decía, voz de Dios y no de hombres. Lo veían como si fuera un Dios. ¿Y qué sucede? Versículo 23. Y luego el ángel del Señor le hirió. Lo mató. Esto sucedió, lo mató. ¿Pudo haber sido el mismo ángel que liberó a Pedro? Pudo haber sido.
Pudo haber sido por cuanto no dio la gloria a Dios. Es decir, él aceptó las aclamaciones, la adoración de estas personas en la que lo consideraban como si fuera un Dios. Y dice la palabra, y luego el ángel del Señor le hirió, es decir, le mató, por cuanto no dio la gloria a Dios, y fue comido de gusanos y expiró. Esto ocurrió aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Más, ahora vea esto, ¿no? Y esto es un patrón también que vemos en el libro de Hechos. Persecución, es decir, victoria, persecución, pero la palabra crecía. Y este era el propósito. Esto yo creo que lo estamos viendo como un patrón, hermanos, ¿sí? Amén. Fidelidad al Señor, fidelidad a su palabra, fidelidad a la predicación del Evangelio, persecución, claro, señales, milagros, predicación, victoria. El Señor liberta, el Señor rescata, pero todas estas cosas eran para que siguiera, para que avanzara, para que creciera la palabra, que la palabra alcanzara a más personas, que alcanzara a otros lugares. Dice más, la palabra del Señor crecía y era multiplicada, a pesar de la persecución, a pesar de todo. No dice que la iglesia creció, no. No dice que la denominación creció, no. No dice que crecieron líderes o que se aumentaron líderes, porque ahora todo el mundo tiene que ser líder, ¿vio? No, nada de eso. Aquí siempre lo que dice, y usted va a leer en Hechos ya en otros pasajes también, ¿qué es lo que crecía? ¿Qué es lo que avanzaba? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que tiene que crecer. Oh, gloria a Dios, gloria a Jesús. Aquí esto no está hablando de nombres, no está hablando de títulos, no está hablando de jerarquías, creció en jerarquía, fulanito de tal, no. Creció en puestos, en títulos, en posesiones, creció en denominaciones. No, el crecimiento es la palabra de Dios. Ese es el crecimiento que nosotros queremos ver. Que la palabra del Señor, la palabra real, la verdadera, el mensaje de la cruz se expanda. Hay muy poco de la verdad y hay mucho de la mentira. Hay mucho mensaje falso. Y aquello que realmente es la verdad es Cristo y este crucificado, hay muy poco. Ay, sí, gloria a Dios por lo que hay. Pero tiene que haber más. Tiene que crecer más, tiene que multiplicarse más. Y dice la palabra, y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su ministerio. Habla de las ofrendas, ¿recuerdan? Que llevaron a los pobres de Jerusalén de parte de los santos de Antioquía y es posible que también de otras partes. Tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos les acompañaría en este primer viaje misionero, que es el que vemos en el capítulo 13 de Hechos, justamente eso, el primer viaje misionero. Esa amiga mía que yo les había comentado que me reencontré después de muchos años, con la que, crecí hasta los 15 años en la Argentina, ella ahora vive en Israel. Entonces ella me dice, tenés que venir. Yo fui a Israel ya una vez, pero ella me invitó, me dice que vaya, que me quede con ella, me quiere mostrar todo por allá. Y entonces ella me contaba de Chipre, de la isla de Chipre. Dice, ¿sabes qué? Porque ella es guía de turismo también. Dice, la isla de Chipre la conozco más que Israel, dice. Porque hacen muchos viajes ahí a esa isla de Chipre, viajes turísticos. Y le digo, vos me decís la isla de Chipre y yo estoy pensando en el apóstol Pablo. Y me dice, bueno, justamente, me dice, ese fue el primer lugar, dice, donde Pablo fue. Aleluya. A la isla de Chipre, dice, quiero llevarte, quiero que conozcas todo Chipre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, poderoso, poderoso Dios. Para mí, ahora empezar este estudio
es muy, muy significativo, ¿sabe? Muy significativo porque esto es lo que yo no lo que más me acuerdo, sino prácticamente casi lo único que me acuerdo de chica estudiando en la escuelita dominical eran los viajes de Pablo, porque la hermanita que nos enseñaba traía un mapa ella. Me acuerdo bien de eso. No me acuerdo de más que nada, pero me acuerdo de eso. Ella traía un mapa, esos mapas que uno comúnmente compra en las librerías, que ya es un mapa listo, ya está listo el mapa. Mapas de diferentes partes del mundo, ¿no? Si uno iba y pedía, quiero un mapa de Argentina, quiero un mapa de Asia, quiero un mapa de lo que sea, ya venían estos mapas listos, ¿cierto? Algunos de ustedes seguramente se acordarán. Entonces, era un mapa así, y allí estaban marcados con flechas y todo, ¿no? El recorrido de Pablo y de sus viajes misioneros. Y no sé por qué me quedó a mí tan grabado eso. Me quedó grabado a mí el mapa. Me quedó grabado a mí los viajes misioneros de Pablo. Esto lo vine a meditar recién ahora. De aquel entonces, hace tantos años. Ahora recién que estos últimas, 2 semanas. Y que vengo, siempre me acordé de ese mapa, pero recién ahora me percato del asunto que esto de los viajes misioneros, de las misiones, de los países, etcétera, es algo que viene ya, formándose en uno por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso es que yo creo tanto que el Señor empieza a prepararnos para algo. Yo creo que sin ni uno saberlo. No, ni uno se da cuenta que el Señor está preparando a uno, pero el Señor está preparando a uno. Y uno luego un momento cae en cuenta y decir, fue por esto. Fue así. Gloria sea su precioso nombre. Año 45 después de Cristo, capítulo 13 de Hechos, el primer viaje misionero. Y allí entonces vemos que Bernabé, Simón, otro Simón era y otros más. Entonces estaban ellos ministrando al Señor y el Espíritu Santo es que entonces le dice, mira, el Espíritu Santo habla. Aquí vemos poderosamente, no aquí solo, completamente en el libro de Hechos, totalmente, una iglesia, unos discípulos, unos seguidores de Cristo, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, a dónde ir y a dónde no ir. Es decir, bueno, sí, es cierto, tienen que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Id, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Perfecto. Ellos tenían ya esta comisión. Como tenemos esta gran comisión también nosotros, todo creyente, todo nacido de nuevo la tiene. Pero, siempre considerando al Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo el que les decía, apártame a Bernabé y a Saulo porque hay una obra para la cual yo les he llamado. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, vemos que hay una obra que hacer, sí. Hay que predicar el Evangelio, sí. Ahora, esa idea de que hay que evangelizar el mundo entero, porque entonces cuando tomemos todos los terrenos y todos los montes y todas las esferas, ahí es que entonces Jesús vendrá a reinar. No hay nada de eso, por favor. Usted no lo verá eso en el libro de Hechos. La iglesia primitiva no funcionaba en absoluto de esa manera como funciona hoy, en estos grandes y diabólicos sectores. No, el Espíritu Santo decía, hay una obra que hacer. Pero a ver, para esta obra es necesario que se separe a esta persona y a esta persona. Muy bien, ¿y a dónde vamos? Bueno, y ahora tienen que ir a tal lugar y a tal lugar. Por supuesto que siempre está el deseo humano que dice, no, pero a ver, creo que tendría que ir a tal lugar. No, ahí no. El Espíritu Santo cerraba puertas y el Espíritu Santo abría puertas para indicarles dónde es que Él quería, dónde Él dirigía, dónde es que estaban aquellas personas ya ávidas, listas para recibir el Evangelio y luego ir a los diferentes lugares.
Por supuesto que el deseo de Dios es que todo hombre se arrepienta y crea en el Evangelio. Pero es cierto que hay algunos hombres que están más listos y más propensos a oír que otros. Y el Señor va a atender la necesidad de aquellos que sí están listos para oír el Evangelio de Cristo Jesús. Así que eso es todo por hoy. Entonces vamos a continuar con el próximo capítulo 13, ya el primer viaje misionero de Pablo. Que el Señor les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible, hay que creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su